Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 26 de julio del año 2018. Mesa de jueves con variantes. Están con nosotros Hernán Bonilla, buen día. Buen día, Emiliano. Esteban Valenti. Buen día. Lucio Cáceres, que cada tanto aparece como invitado. Buen día. ¿Cómo anda ahí? Y Eduardo de León, a quien hemos tenido en otras mesas. ¿En esta alguna vez también? No. No, en otras. En esta Bueno, no. ahora te tocó Buenos días. lidiar con la más política, dicen. Bueno. Vamos a ver cómo te va. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró ayer que se rompió el equilibrio entre policías y delincuentes que en este momento se encuentran en la calle, por lo que, sea cual sea el próximo gobierno, se necesitarán más efectivos para que la cantidad de delitos vuelva a bajar. Hablando en un almuerzo de trabajo organizado por ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing, Bonomi hizo notar que en 2017 se produjo una baja de las rapiñas consumadas de 7,7% en relación al inicio del periodo de gobierno. De todos modos, observó, el comportamiento fue cambiando a lo largo del año pasado. Hasta octubre de 2017, esa baja era de 13,5%, pero 2 meses después, a fin de diciembre, la baja se había achicado y había quedado en ese 7,7%. Según el ministro, ¿cuál fue el factor determinante? La puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, que tuvo contradicciones en la interpretación sobre las nuevas responsabilidades de la policía, los fiscales y los jueces. De todos modos, el ministro dijo estar confiado en que el número de delitos va a retomar la tendencia a la baja con los cambios al nuevo código que está en estudio del Parlamento, más la ampliación del programa de alta dedicación operativa PADO y la incorporación de 500 nuevos efectivos a la Guardia Republicana. Ahora, igual opinó que será imprescindible continuar aumentando el número de policías en el próximo gobierno. También nos queda claro que en adelante, sea cual sea el próximo gobierno, se va a necesitar el ingreso de una cantidad importante de policías, porque se ha roto el equilibrio entre policías y delincuentes que en este momento se encuentran en la calle. ¿Quién arranca con este tema? Bueno, Dale, Esteban. yo la verdad que me sorprendí de esa afirmación, porque lo puede hacer cualquiera. El que no la puede hacer es el ministro del Interior. Acércate más al No la puede hacer. Entre otras cosas, después de un periodo donde el Uruguay tiene un policía cada 100 habitantes, que no lo tiene ningún país de América Latina, ninguno, el Uruguay tiene un nivel de cámaras de control que no existe fuera de Europa en cuanto a la cantidad distribuida por el país. El Uruguay gasta $1.000 millones en seguridad, sin contar que la actividad que en este país más ha crecido desde el punto de vista privado son los organismos de seguridad privados. Por lo tanto, estamos en presencia de un fenómeno, no es que venimos a la baja. Además se han mejorado los salarios, todo lo que él ha dicho. El número de efectivos. No, bueno, el número de efectivos estamos en 33.000, uno cada 100. Entonces, creo que es un mal diagnóstico. Creo que con esos efectivos el Estado uruguayo debería absolutamente poder resolver los problemas de la seguridad del país. A mí lo que me impactaba de ese debate fueron 2 cifras que no las dio el ministro, que son, la primera, que el 97% de los presos no terminaron el primer ciclo de enseñanza. No hay que ser un genio para darse cuenta que ahí, a ver, ¿qué te vas a poner a hacer investigación de terreno? Ahí donde están, lo del 97% es que el fracaso o los problemas en el sistema educativo son una de las causas fundamentales del tema del delito. No hay alternativa. Y eso es cierto que no es un tema del Ministerio del Interior. La otra cifra son las edades de los presos y las afirmaciones de Chediak, del ex presidente de la Cámara, de que efectivamente el presidente de la Suprema Corte, que efectivamente se comprime en las primeras edades todo el tema del delito. Entonces, yo ya de diagnósticos es una suma, a ver, todos los días tenemos. No es casual tampoco que eso se dé de esa manera. Y va a ser un eje, va a ser un eje de la campaña electoral. A ver, de viejo campañero, ya dio, el que cree que con esto se va a transformar, ya dio.
El que tiene que pagar, que ese gobierno ha pagado ya un precio muy alto que se ve en las encuestas. Pero va a estar planteado. Ahora, yo creo que lo que todos esperábamos, y yo del único que escuché algo con cierto sentido y cierto criterio fue del fiscal de corte, la verdad es que yo de diagnóstico estoy hasta las orejas. ¿Quién? ¿Hernán? A mí lo primero que me llamó la atención es el diagnóstico de Bonomi de que el problema es del equilibrio y que ahora necesitamos más policías. Cuando hace un año, en una interpelación que le hizo Pedro Bordaberry, le preguntó precisamente si se necesitaban más policías y dijo que no. Y daba las cifras que daba Esteban recién del número de policías por habitante que tenía Uruguay y que no era necesario tener más policías. Ahora parece que sí. La sensación que da, en definitiva, el Ministerio del Interior es que va a los tumbos, ¿no? Y que no hay una estrategia clara. ¿Cuál es la estrategia general? ¿Cuál es el tema de si el despliegue territorial, el PADO, las comisarías? Como que todo el tiempo se está cambiando de qué es lo que se hace, el golpe del balde, y no terminamos de saber cuál es la estrategia del Ministerio del Interior para combatir la delincuencia. No creo que la explicación sea el cambio en el código, creo que eso es una excusa. En todo caso sirvió para transparentar un poco algunas cifras que venían medias raras. Y lo otro es, la tendencia en Uruguay es persistentemente a la suba de los delitos hace muchos años. Claro. Y eso es lo preocupante cuando, en general, cuando uno ve las estadísticas a nivel mundial e incluso nuestro continente, vienen a la baja. Uruguay estaba muy por debajo en número de delitos que el resto de América Latina hace 15 años, hace 20 años. Y hoy estamos en el promedio del continente. Eso es lo dramático. Y tomamos como una cosa que nos vino de afuera, y que bueno, ¿qué le vamos a hacer? La violencia es un problema social y no sé qué. Y está bien que las causas profundas pueden ser la educación y otros temas. Pero acá el trabajo del Ministerio del Interior es actuar para reprimir el delito, y eso no se está haciendo. Con casos tan alevosos como este buen hombre que fue a una comisaría y entró y grabó y no había nadie. O sea, hay un descontrol. Hay un descontrol y una falta de estrategia en la política de seguridad, que es lo que a mí como ciudadano me alarma. Decías, Hernán, que para ti el problema no fue la entrada en vigencia del Código de Proceso Penal, más allá de algunas repercusiones circunstanciales que tuvo. Decías que en todo caso tuvo la ventaja de permitir que se transparentaran cifras. Sí. Va a ser una línea parecida a la que dijo ayer Pedro Bordaberry, que a propósito de esa referencia que hizo Bonomi al mes de noviembre con la entrada del nuevo Código del Proceso Penal, escribió en Twitter: los homicidios se habían disparado meses antes de noviembre. El delito viene creciendo hace años. Decir que aumentaron los homicidios porque en noviembre se puso en funcionamiento del Código de Proceso Penal es sostener que el homicida estaba esperando para asesinar a que empezara a regir el Código. Y ahí pone algo que va en línea con lo de Hernán. Las verdaderas cifras de la inseguridad se empezaron a conocer cuando entró a regir el Código del Proceso Penal y la Fiscalía empezó a informar de ello. O sea, este es en todo caso el factor a tener en cuenta de la nueva vigencia del Código de Proceso Penal. El Ministerio del Interior dejó de tener la exclusividad de la información y ahí se conocieron las verdaderas cifras. Nos mentían hasta ese momento, escribió Bordaberry. Eso es lo que decías tú. Yo estoy de acuerdo con Bordaberry. Cambió la forma en que ahora se dan las estadísticas y la tendencia es clara. El número de asesinatos es muy claro que aumentó, y eso no tiene nada que ver con el cambio del código. Pero con las otras cifras, con la de rapiñas, ¿mentían? No sé cómo se registraban antes, no sé qué cambio implicó en el sistema de registro. Notoriamente tiene que ver más con eso que con que se disparó de golpe de un mes para el otro el número de delitos. Yo creo que las cifras, la verdad que las cifras me parece que no son representativas, porque en materia de hurtos hoy estoy seguro que las denuncias deben de ser la tercera parte de los hurtos reales que hay. Por lo tanto, el tema de la estadística creo que hay que tenerle poca confianza en esa materia. Pero yo no sé, a mí la sensación que me da es que este tema primero no es de ahora, es un tema que viene arrastrándose de hace tiempo, en donde progresivamente primero estaba el temor a la represión, digamos por viejos estigmas de la izquierda de los años 60. Se dejó ahí la mano más blanda, después
en la época de Díaz, después siguió en las épocas posteriores, también con el alma dividida entre ese pasado y el presente y la realidad. Las señales a la policía constantes de que están entre que están regalados o de que lo que hacen no sirve para nada, lo cual reblandece la policía también, digamos, la justicia que en lo propio tampoco tiene, digamos, un ánimo de condena fuerte, la fiscalía también de la misma forma, cambios legislativos que aspiran a tener un resultado y que, como si cambiando las leyes vamos a cambiar la cultura y la forma de operar de la sociedad. Y yo creo que es cierto esto que dijo Bonomi ayer, no creo que haya mentido sobre ese tema. Es cierto. Sobre el tema del factor noviembre. El factor noviembre creo que es una realidad. Esas estadísticas que mostró ayer, creo que esas gráficas de crecimiento después de noviembre creo que son claras. Pero si faltaba algo, el episodio de ayer o de antes de ayer del hijo de Bonomi, ¿no? El hijo de Bonomi, el vecino del hijo de Bonomi, se encuentra un tipo adentro de la casa. Cuando lo descubren, el tipo se escapa para la casa al lado. Resulta que era la casa del hijo de Bonomi. El hijo de Bonomi lo ve, agarra un cuchillo y lo saca para afuera. El chorro le agarra y le pega un sillazo. Lo tira al suelo, el tipo se recupera, lo agarra. Está para pensar que es un buen Bonomi ministro. No, ha superado al padre con creces. Pero digo, y a ese señor terminan con 12, que tiene 12 antecedentes penales, algunos de ellos ya posteriores a la aplicación del Código de Proceso, con 2 delitos desde la última entrada hasta ahora, 2 delitos de hurto, resulta que le dan 8 meses. Bueno, ¿qué quieren? Yo lo que digo es que si yo Eso soy... fue en un proceso abreviado, un acuerdo entre la Fiscalía y el defensor de oficio del imputado. Digo, pero si eso está pasando, pero está claro que los chorros están en el mejor del mundo. Están en el mejor de los mundos. O sea que la herramienta esta del acuerdo, entre la Fiscalía y el defensor, ese acuerdo que está previsto en el nuevo código, está previsto, no es obligatorio. Está previsto, es una posibilidad. Es una posibilidad. Decís tú que el hecho de que se lo esté usando de la forma que se lo está usando es un problema. Yo creo que digo, bajemos a la realidad. Si estamos en el momento de una inseguridad mayor, máxima, que no es de ahora, en noviembre y en octubre y del año pasado ya estaba ese tema instalado, no le pongamos más elementos suavizantes. Yo creo que un error parlamentario general, porque el CPP fue aprobado por todo el mundo. O sea, en el momento de la inseguridad mayor, mando una señal de debilidad. Pero ¿cómo? Al día siguiente tengo la respuesta. La respuesta es, vamos arriba a los chorros. Eduardo de León. Yo realmente no tengo elementos, francamente, para opinar sobre la relación entre el CPP y los incentivos para los delincuentes o el aumento de la delincuencia. Tiendo a creer que, uno observa los países más avanzados del mundo, todos trabajan con fiscalías. Cualquier investigación policial, lo normal es que el inspector o la inspectora informa a la fiscalía, hay un acompañamiento de los fiscales y de los jueces de todo el proceso de investigación, de los procesos de prevención. Es decir, es un tipo de relación que no existía en el Uruguay, para la cual el Uruguay no estaba preparado. A mí lo que me preocupa del debate como está planteado en el Uruguay es que yo siento que es una síntesis de reflejos corporativos de distintos grupos en las cuales, el sujeto de toda política pública, que es la ciudadanía, queda fuera del proceso.
Y por un lado tenemos posiciones fáciles de populismo penal, o propuestas francamente mágicas. Sacar al ejército a la calle ha sido un desastre en Río de Janeiro, ha sido una catástrofe en México, en la Argentina se dice que sí, pero luego no se saca. Y aumento de penas, que lo que hacen es producir un aumento de la población carcelaria, que es como un fuelle para el aumento de la delincuencia si no hay un sistema penitenciario adecuado que separe, como dice el comisionado de cárceles Juan Miguel Petty, a los iniciales de los profesionales. Y por otro lado, una posición yo diría ingenua que incluso a mi juicio manifestada por creo que es inspector La Yerga, que reduce los problemas de la seguridad de corto plazo a problemas de causas sociales. Bueno, efectivamente, un niño que hoy está pasando de 0 a 3 años por un CAIF, probablemente dentro de 15, 17, 18 años va a tener mucho menos probabilidades de cometer un delito que uno que no lo haga. Y delincuentes que hoy están delinquiendo probablemente hace unos cuantos años interrumpieron sus estudios. Pero el debate sobre las causas y la actuación sobre las causas es diferente que los problemas concretos de gestión que están planteados. Y yo creo que esos problemas son inexcusables. Hay problemas de gestión, decís. Sí, a mi juicio hay un problema serio de policiamiento. Estrictamente de policiamiento. ¿Qué quieres decir con eso? Todo lo que sea la actuación de los órganos del Ministerio del Interior. Es decir, para prevenir delitos, para investigar delitos, para proteger a la ciudadanía en relación a aquellos delitos más sensibles para la gente, no todos lo son, hay que decirlo, y para encontrar culpables, a pesar de que hay logros innegables y de que se han creado condiciones incluso técnicas, y a pesar de, por ejemplo, el hecho innegable de que el equipo del fallecido inspector Guarteche logró mantener a Uruguay, por ejemplo, afuera de grandes corrientes de narcotráfico internacional, pero el narcotráfico creció en el mercado interno en la medida que la situación económica fue mejorando. Entonces, creo que hay problemas de policiamiento y que exigen un nivel técnico sobre el cual yo no encuentro en el país una masa crítica preparada. A diferencia de Esteban, además, yo creo que el diagnóstico en cualquier política pública tiene que ser permanente. Entre otras cosas porque hay desacuerdos sobre los diagnósticos y de las recomendaciones que surgen a partir de ahí. Bueno, agrego una consideración a esa explicación de que falta policías y que va a haber que asumir más policía. Es la mejor manera de dar una coartada a todos, ¿no? Vamos a entendernos claro. Yo no digo que falta, ¿eh? No, yo no sé, yo no tengo elementos. Yo me guío por las experiencias. ¿O no me dice que falta policía? Tú decís, Eduardo, que falta eficiencia en la gestión. Eficiencia en la gestión. Eso no hay duda. Falta liderazgo, falta un mecanismo mucho más adecuado de acción policial de acuerdo a lo que es hoy el delito en el Uruguay. Faltan muchas cosas y se ven. Ahora, lo peor señal que le podés dar a todos, aún en la polémica de descargar el bulto, que es una polémica permanente de parte del Ministerio del Interior, es decir esto, claro. Estamos todos cubiertos. Esperemos que vengan otros 3.000 policías, porque si no, va a seguir creciendo el delito. Y no es así. Porque primero, acá hay que diferenciar dos aspectos. Uno es un aspecto integral. No hay duda que en las sociedades el tema del delito exige siempre respuestas integrales. No hay manera de resolverlo a policía pelada. No hay manera. Y que los problemas integrales exigen tiempo. Estamos hablando de educación, de cultura, estamos hablando de tiempo. El problema es entre ese tiempo y la vida de la gente de todos los días. Exacto. Y ahí entra a jugar los órganos del Estado, que no son solo la represión, es la inteligencia, es la prevención, es la disuasión, es toda una cantidad de cosas que juegan desde el punto de vista de todo el aparato, todo. Es decir, ahora hay una cosa, si el mecanismo que hemos visto es que le echan la culpa a los fiscales de que liberan a una mujer que agarraron y es falso, es notorio que es una línea, disculpame, no te equivocás en esa cosa, tomando como verdadero un delito que sucedió hace
un mes y medio y lo pasás ahora. Eso, y el problema es que en ese clima, que no se reflejó ayer en el debate, porque ayer todo el mundo fue... Porque cara a cara somos todos simpáticos, ¿tá? Excepto en esta mesa. El problema es que cuando vos vas y por comunicado de prensa... Tú decís que el ambiente ayer en el foro de ADM fue... como me pasa en todos los uruguayos diplomático. Esa virtud. Yo le tengo miedo de ir algún día al Parlamento porque me baja el salvajismo. Entonces consensualista. Claro, es así. Vos mirás. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo creo que hay que terminar es que el Estado se pelee entre sí, porque eso es de una debilidad, ¿no? Porque además, si hay algo sensible a todas esas señales, son los ladrones, son los chorros. No los asesinos solo los asesinos a sueldo. Los asesinatos tienen otra lógica. Pero, a ver, la masa de delincuentes que se ha generado en el Uruguay es efectivamente una masa muy importante, y yo digo que hasta no lo resolvés sin ponerlos presos. No lo resolvés. Si vos tenés un tipo con 12 antecedentes que sigue delinquiendo, eso va a determinar no solo que ese tipo, sino todo su entorno considere el delito como algo absolutamente normal, una forma de vida. Como una vez me dijeron en una favela... No lo mezcles con un inicial. Sí, pero vos sabés lo que me dijeron una vez en una favela de Río, en la más grande, que yo entraba para un programa de Naciones Unidas que se llamaba La Rosiña. Sí. Entraba y ahí estaba la pesada. Y un día en una reunión ahí me dijeron, y esto es una forma de redistribución de renta. Bueno, no sé, me parece... Yo creo que algunas cosas tiene razón también en las disculpas de Bonomi, pero que fueran las disculpas de Bonomi, no sé, y va por para atrás... también en la época del Partido Colorado también eran disculpas, pero una de las cuestiones era la migración interna dentro de la policía de las funciones ejecutivas a las funciones administrativas. Si la mitad de los 30.000 están en funciones administrativas, bueno, lo que quiere decir, y es humano, sí, yo creo que es muy humano, porque el policía que va y tiene la función ejecutiva está expuesto, y el que está en la dirección de migración no lo está, entonces se va para migración, y si puede, es cierto que también ahora este asunto de la custodia de las situaciones de violencia doméstica, y tener que tener el control sobre eso también genera la distracción del aparato. También es cierto que está todo el tema de los controles de los controles que piden organismos y embajadas y demás, etcétera, de policías en esos lugares. O sea que también, los 30.000, eso hay que relativizarlos, y yo diría que la primera medida que uno tomaría como ministro del Interior sería empezar a revertir ese proceso de migración interna a la migración exactamente inversa, ¿no? O sea, empezar a salir de las oficinas y poner a la gente en la calle. Y eso es el pago. Eso es el pago. El pago es una forma, digamos, tímida de eso. Pero es el pago por presentismo. Claro, pero bueno, de todas formas. Es grave. Ahí, desde el punto... Perdón, pero ¿hablan del pado o del pago? Pado. No, del pago. Por las dudas, ¿no? Porque a veces que no se entiende. Pado. Sí. Como esto, No, porque después apareció pago por presentismo. La sigla. Y es lo que yo digo. Es eso. Desde el punto de vista de algunas investigaciones de economistas que hay sobre estos temas, hay dos variables que son importantes. Una es la probabilidad de que lo agarren al delincuente, y otra es cuál es la pena que tiene cuando lo agarran. Lo cual es lógico, es lo que pensaríamos nosotros si nos fuéramos a dedicar a la delincuencia, ¿no? Y en Uruguay tenemos problemas por los dos lados, pero sobre todo por el tema de que ha aumentado mucho la posibilidad de que no los agarren. Y el porcentaje de delincuentes que cometen delitos y no son aprendidos es muy alta. Ahí hay parte del problema. Y ahí viene la reincidencia y todo lo demás. Y después hay otro tema que para mí es importante, y es esta especie de resignación que hay con algunas cosas que pasan. Hay zonas rojas, y bueno, hay zonas rojas, entonces no se puede entrar, y después no entran las ambulancias, no entra el correo,
Estamos 40 años para abrir una calle. Por ejemplo. 40 años para abrir una calle, dice Esteban, refiriéndose a algo que, bueno, ahí se está haciendo algo, ¿no? Ahora, por eso, 40 años. En Casaballe, con los Palomares, ¿no? Hay gente que sigue dando testimonios de que hay delincuentes que los desalojan de las casas. Sigue pasando eso. Después de esas acciones. Después de eso, y como que no pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas, hay que poner un basta. Este tipo de cosas no pueden pasar. Y yo estoy de acuerdo que hay causas profundas de la delincuencia que hay que atender y que llevan tiempo, fenómeno con eso. Claro. Ahí va. Pero esto hay que atenderlo ya y hay que tomar, el Ministerio del Interior es el responsable. Yo, a diferencia de Lucio, no le acepto las excusas a Bonomi. Hace 8 años que es ministro. Mira, en la audiencia aparece este mensaje de María del Centro que dice: el representante colorado de la mesa es mucho más diplomático. Si tuviera ramela, estaría levantando los techos con la declaración de Bonomi. Pero no, por no, suerte vamos, en Uruguay somos todos diferentes. ¿Son más diplomáticos? No, yo no soy más diplomático, soy más comprensivo, tal vez. No me parece que sea un tema de... Pero el tema han pasado varios ministros del frente y antes pasaron Hierro, Perti, los que me estoy acordando. La polibanda. La verdad que digamos, el problema, me acuerdo que Perti decía yo, el problema que tengo es que yo recibo el producto terminado, hablando del delincuente. Yo qué sé, me parece que ahí sí, seguramente un tema de educación y un tema de valores y un tema cultural y la sociedad con familia deshecha y una serie de factores que están atrás de ambientes favorables para la delincuencia. Pero yo lo que digo es, me acuerdo que cuando yo era chico, ya había problemas de inseguridad, mucho menores, y me acuerdo que se ponía de ejemplo a un jefe de policía que era Fajardo. ¿Y qué era lo que hacía Fajardo? Lo fajaba a cualquier hora del día. O sea, la característica de su gestión era estar permanentemente en la calle recorriendo las comisarías y los lugares en donde se supone que tiene que estar la presencia de... Y eso yo creo que no existe hoy, porque la verdad es que la gente a la hora de comer se va para la casa, y al día siguiente a las 9 de la mañana vuelve a estar en la policía. Y en la mitad, ¿qué pasa? Y bueno, nada, los efectivos están muchas veces cansados, estarán medio dormidos. Otros de día estarán durmiendo lo que no durmieron en la noche, y entonces hay un problema de presencia, en donde llamarle gestión me parece hasta excesivo. ¿Eduardo? Sí, dos apuntes simplemente. Lo primero es que toda política pública tiene objetivos específicos. La política del Ministerio del Interior actúa sobre los efectos de los problemas de la seguridad ciudadana, es decir, sobre la epidemiología del delito, sobre un aspecto de la epidemiología del delito. Otras políticas pueden coadyuvar para mejorar o reducir los factores causales que promueven los delitos. Pero cuando hablamos de políticas integrales, yo eso lo vi muy bien en Colombia, en muchos lugares. Cada uno tiene que cumplir su papel, es decir, los que hacen vivienda, los que hacen estrategia social, los que hacen salud, los que hacen educación y los que hacen policiamiento, buen policiamiento. Entonces yo creo que en este momento hay problemas en esa dimensión específicamente.